segundo de bachillerato. El tema que vamos a ver hoy es la corriente eléctrica. Bien, en este tutorial va a ser bastante conceptual, así que quiero que prestes mucha atención, ya que hay que ir poco a poco entendiéndolo. Bien, vamos a hacer la introducción a la corriente. La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica, o sea, un movimiento ordenado de cargas eléctricas. Cuantitativamente, es la tasa a la que la carga fluye por cualquier punto determinado. Simbólicamente, si una carga diferencial de Q pasa por cierto punto en un tiempo, un diferencial de tiempo, entonces la corriente en dicho punto es, y esta es nuestra fórmula, intensidad que es igual al diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Esta es la corriente eléctrica. Las unidades en el sistema internacional, la intensidad se mide en amperios, ¿sí? En un amperio es igual a un coulomb sobre segundos. Un amperio es igual a coulombios sobre tiempo, sobre segundos. Así se mide la intensidad. Esta es nuestra primera fórmula de intensidad. Vamos a ver luego otra fórmula, porque la intensidad se mide en varias fórmulas. Intensidad de movimiento ordenado. Bien, aquí tenemos un cable, digámoslo así, ¿no? En la que los electrones circulan libres en un conductor, se mueven desde la región de menor potencial a mayor potencial, ¿sí? Pero por definición la corriente, o sea, la intensidad, se mueve del potencial más alto al más bajo. Por tanto, la corriente sale del terminal positiva de la batería. Aquí tenemos mejor este gráfico. Sale del terminal positivo, la intensidad circula, llega a un receptor, en este caso es una bombilla, luego circula y regresa al negativo, fluye a través del circuito conductor y vuelve al terminal negativo. Eso es lo que nosotros llamamos intensidad. Va de un punto a otro punto. Bien, corriente, una visión microscópica. Los metales son buenos conductores porque contienen electrones libres que no están ligados a ningún átomo individual. La figura muestra a los electrones moviéndose a través de un cable metálico. ¿Sí? Volvemos a tener este cable, ¿sí? Aquí tenemos un área, o también llamamos superficie. Los electrones van a una velocidad media de arrastre, o como tenemos en el libro como desplazamiento. Están de un punto a otro punto. Si se desplaza hay un determinado tiempo. Un electrón atraviesa esto en un volumen, área, por la velocidad de desplazamiento, por la variación de tiempo de un punto a otro punto. Bien, si nosotros vemos aquí en esta figura, los electrones sin corriente están libres, ¿sí? No están ligados a ninguno, están ahí, permanecen en cualquier metal. Todos los metales tienen electrones, pero cuando existe una carga, o sea, con corriente, ellos circulan en dirección de desplazamiento y llevan una velocidad, llevan un movimiento. Bien, consideremos que los electrones cruzan el área A en un tiempo, moviéndose a una velocidad de arrastre, ocupando una longitud, velocidad de arrastre por tiempo, y por tanto un volumen, o sea, el área por la velocidad por el tiempo. La carga por unidad de volumen será el producto de la densidad numérica. Ya vamos a ver qué es densidad numérica, o número de electrones por unidad de volumen por la carga del electrón. La densidad numérica se representa con la letra N, es característica de cada conductor metálico. Todo electrón transporta una carga E, o sea, electrón E. Aquí lo único que nos importa es el módulo, no el signo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Combinamos estos resultados, tenemos aquí, mira, la intensidad, como habíamos dicho, se mide por carga sobre tiempo, pero acá ya nos da otra forma, el número de densidad por
por el electrón, por el área y por la velocidad de arrastre. Esta fórmula también la tenemos en nuestro texto, en velocidad de desplazamiento, solo que en el texto despejan velocidad de desplazamiento, ¿sí? Aquí tenemos el material, tiene que estar a una temperatura ideal. El área vendría a ser, en el libro lo tienen con S como superficie. Y lo que te decía antes, la densidad numérica depende del material conductor, sea plata, cobre, oro, hierro. Normalmente utilizamos el cobre, que es lo que utilizan están en nuestros hogares, en los cables. Utiliza más el cobre, o sea que esta densidad numérica 8.47 por 10 a la 28 vendría a ser metro al cubo negativo o electrón sobre metros cúbicos, que también es lo mismo. Eso es lo que nos indica también el libro, ¿sí? Sobre las densidades numéricas. Esta tablita podías copiarla para tener estos datos. Muy bien, corriente directa. Vamos a ver qué es corriente directa o también llamada continua. Si se dice que la batería entra corriente a un circuito o a un componente de un elemento del circuito, aquí tenemos una batería, ¿sí? De manera alternativa, decimos que el circuito o sus componentes extraen corriente de la batería. Si el foco está extrayendo corriente de esta batería, entonces la corriente regresa a la batería. Una batería solo puede impulsar una corriente en una dirección. Este tipo de flujo carga unidimensional se llama como corriente directa, CD. Obsérvese que si la corriente cambia de dirección y o magnitud, se convierte en corriente alterna. Normalmente los coches, los carros, los automóviles tienen batería. Esta batería tiene un solo sentido, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros llamamos corriente directa. Solo circulan en un solo sentido, de positivo, y regresan al negativo, como tenemos en esta figura. Ahora, corriente alterna. ¿Qué es corriente alterna? Los circuitos de corriente directa tienen mucho uso, ¿sí? Pero el tablero de control del reactor nuclear que se ve en la fotografía operan muchos dispositivos que usan la corriente alterna. La energía eléctrica que recibimos en nuestros hogares y oficinas también es corriente alterna, y la mayor parte de los dispositivos y electrodomésticos que utilizamos en la vida diaria requieren corriente alterna. Por otra parte, casi toda la energía eléctrica se produce en generadores que emplean inducción electromagnética, y por consiguiente su resultado es corriente alterna. Además, la energía eléctrica producida como corriente alterna se puede transmitir en forma económica a grandes distancias y usando transformadores. Es lo que nos llega a nuestros hogares, la corriente alterna. Y vemos en muchas esquinas los transformadores, ¿sí? Se pueden, por eso que la corriente alterna va y regresa no es como la continua. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es entonces la diferencia entre corriente alterna y corriente alterna y corriente continua? La directa, o sea, la corriente directa circula siempre en un solo sentido, o sea, la continua, mientras que la alterna cambia su sentido de circulación periódicamente, por lo tanto, su polaridad. Bien, aquí tenemos una figura cuando los electrones van en un solo sentido o en otro sentido. Bien, ahora vamos a estudiar qué son circuitos eléctricos. Tenemos normalmente dos circuitos, el circuito en serie y el circuito en paralelo. También está el circuito mixto, que es la combinación de ambos, pero por el momento vamos a estudiar en serie y en paralelo. Bien, circuito en serie. Se dice que los elementos de un circuito en la figura están conectados en serie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, van conectados aquí y regresa al otro. Están conectados de uno al otro. La B significa voltaje o conectado extremo a extremo. ¿Ves? Estamos conectados extremo a extremo. Cuando los resistores están en serie, la corriente debe ser la misma a través de todos los resistores como se requiere por la conservación de carga. Vamos a ver un diagrama con los símbolos. Si decimos que la corriente común
en los resistores como I, o sea la intensidad, entonces la ecuación puede escribirse explícitamente para 3 resistores. El voltaje va a ser la sumatoria de todos los voltajes. Voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Esta es otra fórmula como encontramos la intensidad. Si despejamos la intensidad de aquí, R significa resistencia, vas a dividir. Bien, reemplazando en cada uno tenemos esta ecuación. Vemos el circuito. Estos son símbolos del circuito que ya habíamos visto en la figura anterior. Aquí serían los focos. Teníamos 3 focos. Perdón. Ya, bien, ya regresé otra vez aquí. Resistencia 1, 2 y 3. Volumen 1, volumen 2, volumen 3. Como ya habíamos sabido que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Tenemos 3 voltajes. Un voltaje total vendría a ser la intensidad y la resistencia se sumaría. La resistencia vendría a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias, o sea la resistencia total es igual a la 1 más 2 más 3, las resistencias totales. Bien, vamos a ver el circuito en paralelo. También podemos conectar resistores a una batería en paralelo. En estos casos todos los resistores tienen conexiones comunes, esto es, todos los conductores a un lado de los resistores están unidos junto a un material de la batería. Todos los conductores al otro lado están unidos a otro terminal. Cuando los resistores están conectados en paralelo a una fuente de energía, FEN significa fuente de energía, la caída de voltaje a través de cada resistor es la misma. Aquí tenemos el circuito en serie y la fórmula en diagrama, los signos, esto lo vamos a estudiar en una próxima clase, ¿sí? El signo de la batería, el signo de la resistencia y la intensidad que circula por cada uno. Vemos que aquí, a diferencia del circuito en serie que iban cada uno, estos están unidos en uno solo. Normalmente el circuito paralelo lo tenemos en el hogar, en las oficinas, en nuestra clase, están en circuitos en paralelo. Se lo utiliza siempre más este tipo de circuito. Aquí en cambio el voltaje va a ser igual en el 1, en el 2 y en el 3, ¿sí? Ya no se suman como en la otra fórmula, ¿sí? Entonces la resistencia total vendría a ser el recíproco de cada resistencia, o sea 1 dividido para la resistencia 1 más 1 dividido para la resistencia 2, ¿sí? Totalmente diferente al de serie. En resumen, en un circuito en serie las resistencias totales se suman, eso es lo que estábamos hablando, en resistencia total se suman, mientras que en el paralelo las resistencias totales vendrían a ser los recíprocos. La resistencia equivalente o total de los resistores en paralelo están dados por la relación recíproca, ¿sí? Esta vendría a ser la fórmula. Estas son fórmulas para encontrar el tipo de resistencia. Esto vamos a continuar porque es bastante tedioso, un poquito largo y espero que lo hayas entendido. Muchas gracias y nos vemos en clase.